Soy Rubén Rojas, le presento la información más relevante de la semana. Con la invocación a Quetzalcóatl y la entrega de bastones de mando, los nuevos ministros de la Suprema Corte participaron en una ceremonia tradicional el pasado 1 de septiembre como parte de la nueva etapa en el máximo tribunal del país. Para Jesús Silva Herzog Márquez, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, los ministros de la Corte se estrenaron en su cargo violando la Constitución, pues la Carta Magna define nuestra república como laica. Así lo comentó con el periodista José Cárdenas. El hecho es que, entre copal humeante, ministros arrodillados, la invocación a Quetzalcóatl y bastones de mando y demás ritos litúrgicos, los nuevos guardianes del orden constitucional lo rompieron. ¿Por qué lo digo? Pues porque le dieron al evento un significado religioso, olvidando que México es y debe ser un país laico, que lo religioso es un hábito estrictamente personal de cada quien. Entonces uno pregunta, bueno, ¿por qué colocar el misticismo por encima de la legalidad? Eso no es democratizar el acceso a la justicia, salvo la mejor opinión de usted, claro. Pero que lo comente, le pido por favor al maestro Jesús Silva Herzog Márquez, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Jesús, vía telefónica en esta ocasión. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola Pepe, muy buenas noches. Pues sí, a mí me llamó mucho la atención lo que vimos pues justamente hace una semana con el relevo en la Suprema Corte de Justicia, con esta serie de ceremonias en donde pues se inaugura la Suprema Corte de Justicia con ceremonias o con espectáculos que funden lo religioso con lo institucional. Y eso, pues simplemente es contrario a lo que establece la Constitución mexicana, que define a nuestro país, que define el tipo de república que tenemos como una república laica. Por eso no aceptamos nosotros que un presidente vaya a la catedral para ser inaugurado o que se jure un nuevo cargo sobre una Biblia. Y yo creo que lo que hicieron los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia fue pues estrenarse violando la Constitución, con todas estas invocaciones a las deidades, a las energías, dando gracias a Quetzalcóatl, a la madrecita Tonantzin, y eso pues es abiertamente una transgresión al orden constitucional. Creo que empieza muy mal la Suprema Corte de Justicia cuando dinamita una de las columnas del Estado mexicano, que es la columna de su laicidad. Justamente, ese es el punto. Ellos están ahí para resguardar justamente el cumplimiento estricto, inapelable de nuestra Carta Magna. Y la Carta Magna dice con claridad que este es un país laico. Y tú y yo sabemos que ya lo religioso o no religioso y del signo que tú quieras, pues es de cada quien. Lo que haga cada quien en su casa es aparte, pero los defensores de la Carta Magna, estrictamente defensores, están involucrando ritos, están involucrando una especie de Te Deum. Tú lo escribes así hoy, Te Deum con copal y cuanto hay. Pues esto deforma las cosas. Tengo la impresión de que esto viene desde Palenque, ¿no? Bueno, el presidente López Obrador se estrenó también con una ceremonia de este tipo. La verdad es que no nos detuvimos mucho a pensar en el significado institucional de esa ceremonia, pero bueno, cuando se está inaugurando una nueva Suprema Corte de Justicia, cuando hay un cambio de era, pues la señal a mí me parece muy clara, y es que no hay dentro de los defensores de la Constitución el respeto indispensable a los principios de la Constitución. Me parece un muy mal arranque de los nuevos integrantes de el que debería ser el Tribunal Constitucional. Ciertamente se le está inyectando unas gotas bastante ácidas de dogmatismo. De acuerdo con la Cuarta Transformación, tengo esa impresión, tal vez me equivoque, ojalá me equivoque, pero sí fue un espectáculo que no a todos los mexicanos gustó. Y es más, no creo ni siquiera que a los pueblos originales les haya parecido
adecuado. Pero en fin, dejémoslos de ese tamaño. Gracias, Jesús, como siempre. Muchas gracias, Pepe. Muy buenas noches. Hasta Un luego. abrazo, que estés muy bien. La red de Huachicol Fiscal cimbró a la Secretaría de Marina. Entre los involucrados está el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político de Rafael Ojeda, secretario de Marina en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. 9 marinos y funcionarios aduaneros fueron vinculados a proceso. Los acusan de delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos. La doctora María Amparo Casar recordó la influencia que durante años acumuló la Secretaría de Marina en la vida pública, al grado que Andrés Manuel López Obrador le entregó el control de aduanas. Durante su intervención, María Amparo Casar también celebró las acciones del gobierno de Claudia Sheinbaum en contra del huachicol fiscal. No cabe duda, la trama del huachicol fiscal es un golpazo a la reputación de la Secretaría de Marina. Esta institución armada acumuló por años, muchos años, prestigio y buena imagen, al punto que Andrés Manuel López Obrador, a la mitad de su sexenio, le entregó el control de puertos y aduanas, desplazando a las autoridades civiles, lo cual, por cierto, provocó, si mal no recuerdo, la renuncia del secretario de Comunicaciones entonces, Javier Jiménez Espriu, quien lamentó la medida presidencial que pondría en riesgo a la Armada, último muro de la corrupción. Y Jiménez Espriu no se equivocó. La Marina no resultó invulnerable a la corrupción. La decisión de López Obrador fue errónea. Resultó una manzana envenenada. Mismo que le pregunto a la doctora María Amparo Casar, colaboradora en este espacio, y como siempre, con su juicio, a todas luces, siempre en su juicio. Claro, estamos contigo, María Amparo. Fue una manzana envenenada lo que les dio López Obrador a los marinos al ponerlos ahí donde decíamos. Mira, hace tiempo comentamos, en su momento, cuando se empezó a ampliar las facultades o las tareas que le otorgó el gobierno federal tanto a la defensa como a la marina, que se estaba yendo por un camino equivocado. La razón que daba en ese entonces López Obrador es que las dos instituciones, y como pues las instituciones están integradas por personas, eran más honestas y no eran susceptibles a la corrupción. Y entonces vimos una barbaridad en ese momento. El CIDE sacó una lista, Pepe, de más de 200 nuevas tareas que se estaban otorgando a marinos y a militares. Y se cuestionó el meter a estas instituciones, a estas tareas, podría suponer para la disciplina y para la integridad y para la eficiencia también de estas dos instituciones que son centrales para la estabilidad del sistema político mexicano. Desde luego que no se hizo caso de las críticas y siguió creciendo hasta este momento. Nos ocupamos ahora de las aduanas, que se le fue entregado, igual que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se le fue entregado a la Marina. Los puertos, varios aeropuertos, en particular el de la Ciudad de México, y también las aduanas, y bueno, estamos viendo los resultados. Yo concuerdo con el fiscal y concuerdo con el secretario de Seguridad Ciudadana, que no es que toda la Marina o toda la defensa estén podridas, ni mucho menos, pero desde luego que los pusieron donde hay. Se empezaron a entregar a contratos de obra pública sin ton ni son, acuérdate del Tren Maya, en fin, todas las obras que se les han entregado, sobre todo a dos instituciones que no tenían que rendir cuentas, que no hay transparencia, porque estaban exentos de ellas o a través de un decreto López Obrador los exentó. Y hoy estamos viendo los resultados de de esta mala política pública de meter a operar a marinos y a defensa. Yo que celebro que por primera vez, nunca lo vimos en el sexenio de López Obrador, Pepe, salvo tu mejor memoria, yo celebro que se hayan decidido a combatir lo que se ha venido denunciando de el huachicol fiscal, que comenzó, tú te acordarás también, con la toma, los piquetes en los ductos, y después pasó a ser el robo de combustible, y después acabó en el huachicol fiscal en sus dos formas, ¿no? Importación de Estados Unidos y
traerlo a México con otras denominaciones para que no pagaran impuestos y después venderla, o al revés, robo de combustible y llevado para allá. No sabemos el boquete que esto está haciendo a Pemex y al gobierno en general, al sector público, pero estamos frente a una red de corrupción que no nos imaginábamos, uno, existía en esas dimensiones, y dos, que el gobierno tuviera la voluntad y las capacidades Claro. para investigar. Ahora, María Amparo, lo que calienta, pues, es que llevaba años, por lo menos 3 años de saberse. ¿Por qué? Porque se había publicado. ¿Cuál fue la respuesta de López Obrador en aquel entonces, cuando era presidente todopoderoso? Defenestrar a los críticos y descalificar los trabajos profesionales de quienes se atrevieron a poner esto en blanco y negro por hablar de letras o por difundirlo en sus diferentes espacios. López Obrador, él dijo, no una, varias veces, que un presidente de la República Mexicana sabe absolutamente todo. Entonces la pregunta válida en este momento es, ¿acaso no sabía López Obrador de esta trama del huachicol fiscal comandada por esta nueva banda que ahora se denomina Los Primos? Desde luego, Pepe, uno es esclavo de sus palabras y es dueño de sus secretos o de sus silencios. Como bien señalas, no una, varias veces declaró eso, y declaró también, bueno, la cita precisa, me imaginé que por ahí íbamos, dijo: el presidente está informado de todo lo que sucede. Todas esas tranzas llevan el visto bueno del presidente, aunque no firme. Él autoriza, él tolera, él permite, cierro comillas. Y la otra que dijo, que nos las dijo en prácticamente todos los informes de gobierno anuales, que el huachicol se había terminado, la corrupción, y se había terminado el huachicol. ¿Sí? Varias veces lo mencionó en las mañaneras, que ese ya no era un problema. Y hoy nos encontramos con que, pues, el secretario de la Marina había informado, cuando menos hace 2 años, o sea, eso nos lleva al 23-24, sobre esta presunta red de corrupción, el huachicoleo. No se hizo nada, no se informó, no, nada. Cuando Omar García Harfuch No, y no, sí se informó y bueno, se se mencionó, pues, informó a las autoridades, pero claro, no se informó a la opinión al, pública. vaya, no tuvimos nosotros noticias, fueron los trabajos periodísticos básicamente los que trajeron el tema a la conversación pública. Pero los Entonces, descalificó el presidente de la República. así es, como Dijo que eran los adversarios, enemigos, los vendepatrias. traidores a la patria, en fin, la ultraderecha, los conservadores. Ya sabes Así cómo se es. manejaba. Ahora, sí es cierto que hace 2 años se informó, además, un informante pues muy calificado, como es el exsecretario de la Marina, pues nos lleva al 5.º año de gobierno de López Obrador. Y por qué, en lugar de actuar, uno se pregunta, siguió mintiendo, siguió simulando que el problema era un problema resuelto. ¿Por qué no frenó Claro. esas y otras redes de corrupción? Y bueno, pues Pues lo dejamos ahí entonces, María Amparo. No hagas coraje. Nos vemos de hoy en noche. no, no hago coraje, me da algo de esperanza, y ojalá y revisen el papel de las dos corporaciones en ciertas áreas de la administración pública federal, Pepe. Muchas gracias, María Amparo. Hasta de hoy en noche. Hasta luego. La doctora María Amparo Casar, siempre a todas horas en su juicio. La presidenta Claudia Sheinbaum mostró su molestia al ser cuestionada sobre el fallecimiento de otro elemento de la Secretaría de Marina durante la conferencia matutina en Palacio Nacional. Esto en el contexto de la investigación por presunto huachicoleo fiscal que involucra a la institución armada. La mandataria se limitó a explicar que los fallecimientos son investigados por la Fiscalía General de la República. Alejandra Cullen, analista política, cuestionó el nulo conocimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera acerca de esta red de huachicol fiscal, pese a que presuntamente hubo reportes y denuncias. Dígame si no. Es una vergüenza
que mandos de la Marina Armada de México estén involucrados con autoridades civiles, aduanales, en fin, empresarios, seguramente también con los cárteles del crimen organizado, porque esos van a donde hay la lana, en un delito tan grave como el tema del huachicol fiscal. Esos militares juraron en su momento lealtad, honor y servicio y son traidores a la patria. Quienes deberían defendernos resultan aliados de los enemigos del país y hurtan el patrimonio nacional y empiezan ya a dar pistas de que conducen de manera sinuosa pues a donde tenga que conducir. Si es por Palenque, pues yo no me espanto. Con uno, Alejandra Cuyen, analista política. Es tu momento. ¿Cómo estás? Buenas. Qué gusto saludarte, mi querido Pepe. Y efectivamente, no solo es una vergüenza, pero yo te diría que a mí me parece más vergüenza que la respuesta del Ejecutivo, y en este caso la presidenta de muy mal humor además, que claramente le irrita mucho el tema, porque ya viste que ahora hay crisis emocionales en la Marina y la gente se suicida y hay accidentes en los campos de tiro y esto que se está enredando. Y además no son los únicos. Hace 2 años por ahí Ricardo Rafael reportaba de esta subalmirante Cházaro que también se suicidó. Y la respuesta es, la Fiscalía va a investigar. Y una vez que la Fiscalía empieza a investigar, no solo, hay 2 opciones, o ya no vuelven a reportar nada, o simplemente reportan que no hay ningún vínculo, que aquí no hay delito que perseguir, que no hay nadie a quien molestar. Pasó con Adán Augusto, por supuesto al exsecretario Ortega rápidamente lo exculparon del comportamiento de sus sobrinos cuando era conocido todo. Escuchaba yo la entrevista con Benítez, el experto en seguridad. Benítez Manaut. Manaut, que decía, a ver, yo doy clases en la Marina y todo el mundo sabía de los abusos de los hermanos Tan es así Farías que Lagunas. el propio secretario en el sexenio pasado, el almirante Ojeda, fue, dice Gertz, a visitarlo a la Fiscalía General de la República, a decirle que como que se sentían movimientos extraños en la Marina, que por favor investigar. ¿Te imaginas los movimientos extraños cuando son buques y buques con miles de millones de litros de combustible, de diésel, de gasolina? Mira, yo no me imagino Pues nada. Yo me imagino absurdo. un negocio de, en 6 años, de 800,000 millones de pesos. Pues a lo mejor era demasiado pequeño para que a Gertz le interesara investigar. Porque si No realmente el secretario Ortega fue a denunciar, la verdad es que llama la atención Ojeda, sí. que el señor Gertz no hubiera hecho nada en 2 años. Y de repente apenas ahora dice, sí, por cierto, me lo avisaron. Y entonces, ¿qué está haciendo el señor fiscal? Uno, ¿para qué tiene autoridades si no van a investigar? Si eso es una fiscalía autónoma, pues ¿autónoma de quién? Claramente de la justicia, porque lo único que ves acá es una relación o un vínculo muy sospechoso. Te voy a decir por qué no se fue a investigar. Encubrimiento. Te voy a decir por qué no fue a investigar. Porque acuérdate que el huachicol no existe, que el huachicol fiscal no existe, que la corrupción se terminó. Pero, a ver, no. Es muy ¿Estás claro. desmintiendo a López Obrador? No, por supuesto. Y además López Obrador dijo que los grandes delitos y los grandes fraudes siempre pasaban por el conocimiento del presidente. Y yo te diría, aquí hay un agravante adicional, que es Pablo Gómez, el hoy constructor de la reforma electoral, Sí, sí. que tenía en sus manos a la Unidad de Inteligencia Financiera y que tampoco se dio por enterado, que nunca detectó movimientos hombre, no. extraños de los miles de millones de pesos que han estado circulando en el sistema, parte en el sistema financiero, parte por fuera, y la Unidad de Inteligencia Financiera nunca se enteraba, a pesar de que hubo reportes, tanto por parte de los bancos como por parte... Es que no entiendes de política tú. Es la disciplina. La disciplina. Mira, hoy en la tarde Eso es cuando hay todo el poder, ¿no? hablé con Cravioto, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, 6:25 de la tarde. Y le pregunto, ¿hay muertos? Porque se rumora que hay un muerto. Dice, no, no hay ningún muerto. A las 6:31, 3 muertos, 70 heridos,
confirmados por la ¿Por qué no jefa me de dio el gobierno. muerto? Porque no le quiso ganar la nota a su jefa, porque si no mañana lo regaña. Así se maneja la política en este país Es un desde los tema- tiempos ancestrales del PRI, el PAN, pero todos yo- son iguales. Yo ni siquiera recuerdo que el PRI y el PAN hicieran cosas tan absurdas en caso de una crisis como la de la explosión o como este tipo de eventos tan dramáticos. En el caso del Huachicol, Pepe, es mucho más serio porque hay algunos autores, por ejemplo, Riva Palacio, decía, pues, la presidenta se fue como el Borras a investigar el tema del Huachicol, porque para el fisco representa un mundo de dinero que podría estar entrando en vez de que estén cobrando más impuestos. O lo que- endeudándonos. o endeudándonos, podrían estar cubriendo parte de las deficiencias o financiando parte de la deuda de Pemex, financiando tan solo a proveedores para que no se paralice Pemex, si no fuera porque se lo están robando. Y parece que de repente la presidenta se dio cuenta que se metió en una cueva de ladrones demasiado grandes y demasiado conocidos. Entonces, a mí me sorprende la manera como la presidenta se ha retractado, porque al principio estaba como muy empoderada en esta lucha contra el huachicol y de repente, ahora sí que está queriendo anular toda la información. Y hay que se investigue, Pepe, ya sabemos dónde van a acabar las investigaciones de Gertz Manero. Pésimo. Impacto a la credibilidad de Marina es lo que nos faltaba, nada más. Era la única institución que quedaba sin escándalos de corrupción y sin escándalos de traición a la patria. Porque esto técnicamente, Pepe, es un desmantelamiento de la Armada de México desde adentro. Igual que lo hicieron con el INE, igual que lo hicieron con el Ejército, están debilitando a las instituciones que nos quedan. Presente y copretérito del pasado. Que te vaya muy bien. Eso es lo que pasa cuando se concentra todo el poder, Pepe. Gracias, la maestra Alejandra Cuellar. Arrancó la primera sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Invalidaron leyes y resolvieron 3 de 15 asuntos. Los nuevos juzgadores prometieron que sus sentencias serán sencillas, breves y claras. Para Jesús Silva Herzog Márquez, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, afirmó que hay una falta de preparación de los nuevos ministros. No hay claridad en lo que están votando. Vaticinó que el proceso de aprendizaje será lento y costoso para el país. Pues vamos con el maestro Jesús Silva Herzog Márquez, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. ¿De qué sirvió el Te Deum, el copal, los bastones de mando, los saumerios, todo aquello que hubo en la ceremonia de investidura, de invocación a los dioses de los pueblos originales? ¿De qué sirvió si se están equivocando? Bueno, yo creo que Buenas noches. la primera señal, Pepe, fue realmente muy preocupante en el momento de tomar posesión, el hacer invocación de las energías y las deidades, que me parece que es una señal en donde la Suprema Corte de Justicia, una institución que está para velar por el cumplimiento estricto de la Constitución, la mete por Pero la debajo está de la violando. alfombra, la viola desde el primer momento. Este es un Estado laico. Es un Estado laico, hay una definición constitucional en donde los servidores públicos tienen prohibido el hacer, digamos, públicas sus convicciones, sus persuasiones espirituales, religiosas. Y yo creo que hoy lo que nos damos cuenta no es que sea ninguna sorpresa, pero lo constatamos muy claramente. Pues hay una falta de preparación de los nuevos ministros que es muy visible, en donde no hay claridad de lo que se está votando, en donde no se conocen los propios reglamentos, el reglamento incluso que la nueva Corte ya se dio a sí misma. Entonces, bueno, el proceso de aprendizaje va a ser lento, pero sobre todo va a ser muy costoso para el país, porque si no tenemos en la última instancia del Estado mexicano una claridad de cómo se interpretan las normas, cuál es el rigor con el que se lee la Constitución, pues la verdad es que estamos a expensas de estas negociaciones, de las improvisaciones que estamos viendo en la Corte. Estamos viendo ciertamente improvisación y tratar de implantar un nuevo estilo, dirigiéndose en mixteco, parte de la bienvenida Sí. al inicio de lo de la Corte,
Pero está muy folclórico el tema. Mira, a mí no... Pero no ¿por me, qué no lo hizo en inglés o en francés, no? a mí no me parece necesariamente una mala señal que haya una bienvenida en lenguas originarias. A mí eso no me parece Pero hay mal. 52 lenguas en el país, ¿por qué usar una? Por supuesto, bueno, pues será la del ministro presidente. Sí, Me sí. preocupa mucho más a lo que nos acabamos de asomar. El que veamos nosotros a ministros de la Suprema Corte de Justicia que no tienen el conocimiento para hacer su trabajo, que yo creo que es lo que se tiró a la basura con la reforma al Poder Judicial. No es simplemente que haya un proceso electoral, sino que se ignora la formación, la experiencia, la preparación que finalmente tenían los antiguos ministros de la Corte, los magistrados, en fin, la estructura del Poder Judicial. Y no se puede simplemente improvisar una vocación, que es la vocación de ser juez, ¿no? Ciertamente hay preocupación, pues, por lo que pueda derivar de Sí. esta curva de aprendizaje a la que tú te refieres, que puede ser muy costosa, ¿no? Y señales también muy claras y creo que contrarias al sentido de un tribunal supremo. El hecho de que el ministro presidente de la Corte felicite al gobierno de la República me parece contrario a cualquier principio de separación de funciones entre el Poder Judicial y el gobierno de la República. El hecho que una ministra el día de hoy sostenga que no le corresponde a la Suprema Corte de Justicia el revisar la adecuación de las leyes de los congresos con la Constitución General de la República, pues es renunciar a las funciones de Tribunal Constitucional. Entonces, creo que esto es lo que estamos viendo ya como consecuencia de esta reforma, que yo creo que tendrá consecuencias desastrosas para el país. Esperemos que te equivoques, Jesús. Pues ojalá. Muy buenas noches, gracias. Para cerrar la semana, el investigador y crítico de cine José Antonio Valdés Peña habló sobre la presencia de los pintores mexicanos en el cine, esto debido al estreno de Leonora, un retrato de la artista plástica Leonora Carrington. Entre las cintas destaca En busca de un muro de Julio Bracho y Frida, naturaleza viva de Paul Leduc. Vamos al cine directamente con José Antonio Valdés Peña. ¿Cómo estás? Bien, llévanos al cine, llévanos ya. Vámonos al cine. Y bueno, pues recientemente se estrenó la película Carrington, una producción multinacional que recrea la vida y los tiempos de esta gran pintora surrealista. Y pues bueno, la lista es mucho más grande, Pepe, pero vamos a ver dos casos muy interesantes, además de Leonora, que es esta película, que relacionan el cine con la pintura mexicana. Y tenemos que tener desde luego en este conteo Frida, naturaleza viva, del director Paul Leduc, pues él y José Joaquín Blanco armaron una estructura narrativa para, desde el lecho de muerte, que Frida Kahlo estuviera recordando su vida. Como sucede con los mecanismos de la memoria, el personaje va recordando fragmentos de su vida de forma desordenada, pero pues además de la interpretación antológica de Ofelia Medina como la pintora coyoacanense, tenemos también la escenografía de Alejandro Luna, la edición y la musicalización de Rafa Castanedo y la fotografía de Ángel Godet, que hicieron pues de esta película una de las aproximaciones más importantes del cine a la pintura mexicana. Frida, naturaleza viva, sin duda es una de las obras maestras de esta corriente. Vámonos con Diego López, quien en 1989 nos presenta Goitia, un dios para sí mismo, donde el maestro José Carlos Ruiz pues le da vida a este pintor, el pintor zacatecano que vivía en un continuo tormento existencial, con una carga religiosa muy importante y quien fue testigo pues de algunas de las imágenes más terribles de la Revolución Mexicana y de la Guerra Cristera. Goitia, un dios para sí mismo, pues es un retrato mucho más existencial, mucho más filosófico quizás que el caso de Frida, naturaleza viva, pero sin duda la actuación del maestro José Carlos Ruiz y la dirección del maestro Diego López pues la hacen también una película importante que ganó, por cierto, muchos premios Ariel en su momento. Y vámonos con precisamente la película que nos mueve a hablar de estas otras películas. Leonora, de Thorsten Klein, que como les digo, pues es una
muy interesante coproducción multinacional donde se recrean la vida y los tiempos de Leonora Carrington, una de las grandes pintoras mexicanas del surrealismo. Y bueno, pues vamos a ver a una mujer que vivió en el periodo de entreguerras, que se entregó en cuerpo y alma a un movimiento que pues siempre está privilegiando el sueño, la sinrazón, la escritura automática, y bueno, pues también una mujer que logró sobrevivir pues a una era difícil para las mujeres. Así que bueno, pues con estas 3 películas creo que para este fin de semana largo y sobre todo pues muy cercano a las fiestas patrias, pues pueden darse ustedes un banquete de lujo con cine y pintura de primerísimo nivel en estos 3 casos. En el caso de Leonora está en salas de cine en este momento. Siempre y cuando no quedes hipnotizado con la mirada del Canelo, claro, o caigas angustiado porque van a perder las Chivas. Pues puede pasar, todo puede pasar. Que te vaya muy bien, gracias, buenas noches, gracias. Recuerde seguirnos a través de nuestra multiplataforma. Soy Rubén Rojas. Hasta pronto.